Amén. Padre, Señor, con reverencia, con temor y con gloria delante de ti, reconociendo tu santo y bendito nombre y tu autoridad, Padre, que tú eres el único Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el digno de toda la gloria, porque tú eres santo, 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 3 veces santo, Señor, y mereces la honra y la gloria, solo tú, Padre. Padre, te pedimos nos fortalezcas a cada uno, envía tu Santo Espíritu, sabemos que ya está aquí, Santo Espíritu, toma control de nuestras mentes, nuestros corazones, de todo nuestro ser, nuestras manos, nuestros pies, todo, Señor, toma control, Santo Espíritu, porque tú eres todopoderoso. Tú trajiste de la muerte a la vida a Cristo Jesús y no hay nada imposible para ti, Señor. Gracias te damos en este día y te pedimos que tú obres milagros y maravillas y confiamos que tú los vas a hacer, Señor, en este día. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios nos dé sabiduría para asimilar su palabra, para compartirla y nos use nuestros labios y nuestro corazón, aún nuestras manos, para poder ser canales de su palabra y de su bendición. Quisiera que repasamos un poquito lo que hablamos en los 2 domingos anteriores. Empezamos hablando de la fe. La fe es la certeza o la convicción o la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero antes de la fe dijimos que en qué se basa nuestra fe, en el amor de Dios, y vimos un poquito, explicamos de cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Pero es imposible, yo creo que nuestra mente no es capaz de concebir el tamaño y la grandeza de su amor. Lo único que de repente nos deja vislumbrar y darnos una pequeña idea es que Él, por amor a nosotros, siendo aún pecadores, dio a su Hijo, envió a su Hijo para que nosotros, por su sacrificio, fuésemos limpios del pecado y perdonados. Lo dio en pago por nuestros pecados. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí es cuando empezamos a darnos una pequeña idea de lo grande que es su amor, ¿no? Hablábamos que algunos versículos dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Realmente lo creemos? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si dio lo más preciado que tenía, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Sí, amén. Gloria a Dios. Y luego después hablamos que el cristianismo habla de las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias, ¿cuáles son? El reino de los cielos está a tu alcance, está disponible. El reino de los cielos se ha acercado, no está tan lejos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, dice, ¿verdad? Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hablamos de la necesidad de que lo que hemos creído hay que hablarlo, confesarlo, con ese valor y con esa valentía. ¿Por qué? Porque las palabras que hablamos es la materia prima que utiliza el Espíritu Santo para hacer milagros y maravillas, ¿verdad? Si lo creemos pero no lo decimos, no pasa nada. Y vimos algunas escrituras donde Cristo Jesús dijo: cuando ores, di. Y luego dice: lo que diga le será hecho, no lo que piense. Si lo que dice y no dudare, sino que creyere, lo que diga le será hecho. Y no puso limitaciones, decía alguien. Fíjense que Dios no puso que nada más ciertas cosas se harían. No hay límites. Alguien dice: bueno, pero es que lo que pediste no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me ponía a razonar, pero vean el compromiso tan grande que hace Cristo Jesús. Dice: si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, ¿eso qué utilidad tiene? No tiene ninguna utilidad. En otro lado dice que le dijo: si dijeres a este árbol, quítate, desarráigate y plántate en el mar, te va a obedecer. Dices: oye, pero eso no tiene utilidad. ¿Será de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero Cristo Jesús dijo: te lo digo de verdad,
si no dudares, hasta eso va a pasar. Oye, pero hasta ese tipo de situación, o caprichos diríamos, o para qué tiene necesidad de mover una montaña. Pues te lo digo que si lo crees y no dudas, hasta eso va a pasar. Y yo un día me pregunté, dije, ¿ya se habrán movido montañas? ¿Alguien las habrá movido en el nombre de Cristo Jesús? Estoy seguro que sí, hermanos. Quizá no está registrado, pero estoy seguro que sí. Quizá no de la forma como pensamos, pero estoy seguro que sí. Un día, bueno, no me voy a desviar, pero por ahí, si alguien quiere saber de milagros, busquen la historia de la Armada Invencible, con la reina Isabel y el reino de España. Hubo una gran batalla. Es que yo me preguntaba, porque aquí está en la Biblia de Josafat, cuando venía un pueblo muy grande a invadirlo y ellos se postraron delante de Dios, y sin ellos hacer nada, Dios peleó la batalla por ellos. Y yo decía, ¿habrá pasado esto alguna vez en la historia? ¿Y habrá quedado registrado? Y el Espíritu Santo, estando así, me dijo, busca la Armada Invencible. Yo dije, ¿qué es? Y ahí voy a buscar a las enciclopedias, y cuando lo leí dije, ciertamente Dios es el mismo hoy y por los siglos, y no cambia. Eso, bueno, fue tan grande esa victoria, que los ingleses hicieron una moneda conmemorativa, diciendo que Dios sopló y nos libró. Pero búsquenlo, hermanos, lo de la Armada Invencible, y verán que cuando el pueblo inglés como nación se humillaron delante de Dios, Dios obró. Y hoy yo creo que esta iglesia, pues me acuerdo que el hermano les pidió que ayunaran este día otra vez, y que nos humilláramos y que esperáramos algo grande en este día. Yo creo que hoy, como pueblo de Dios, en este día algo grande va a pasar. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos que Dios es galardonador de los que le buscan? Amén. Y les dije, aunque sea algo, pero no nos va a dejar con las manos vacías. Y yo estoy seguro que este día Dios va a bendecir de una manera, no lo sé cómo, no sé de qué manera, no sé de qué tamaño, pero algo va a hacer el Señor. Amén. Y lo primero que estamos buscando es que Dios sane nuestros corazones de incredulidad. ¿Sí o no? Amén. Miren, bueno, algunos versículos que compartimos, decía que como creí, por lo cual hablé, ¿verdad? Está en 2 de Corintios 4:13. No vamos a ir, pero si alguno la vez pasada no lo anotó, por ahí para que lo vayan anotando. Porque creí por lo cual hablé, ¿verdad? Es necesario hablar lo que hemos creído. Pero bueno, entonces dijimos que es necesario, el cristianismo es la gran confesión, creer y confesar. Dos cosas muy importantes en nuestra vida para ver los milagros: creer y confesar. Sin dudar, sin temor, porque Dios no es el 99.9%, Dios es el 100%. No hay será o no será. Con Dios es, ¿verdad? Las cosas son sí y amén con el Señor. Pero el diablo sabe que si nos pone aunque sea poquita duda, ya no pasan las cosas. Pero Dios tiene, y en su voluntad quiere llevarnos a que creamos al 100%. Y estamos en esta vida, fíjense, dice que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. ¿Y a qué venimos a esta tierra? ¿Saben a qué venimos a esta tierra? Amén. A aprender a confiar en Dios. Sí, amén. Estamos en la escuela de Dios en esta vida para, a través de pruebas y luchas, aprender a confiar en Dios 100%. Cuando tú, hermano y hermana, aprendas a confiar en Dios, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que sientas, a pesar de lo que toques, ya te graduaste. Ya llegaste, ya lograste tu graduación de creer y de tener confianza absoluta en Dios. Al día de hoy seguimos luchando, viene el diablo y se da vuelo y nos mete dudas en la mente a través de lo que la gente nos habla, a través de programas, a través de cosas, pero también Dios usa, no estamos solos. Dios también, a través de personas, de programas y de cosas, también te manda mensajes y te dice: yo estoy contigo y no te he abandonado a pesar de que no lo veas. Alguien diría: bueno, ¿por qué no se revela el Señor? Dice en la Biblia, hay un momento en que Dios se va a revelar y todo ojo le verá, ¿verdad? Amén. Todo ojo le va a ver. He aquí que viene con las nubes, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando todo ojo le vea? Hermanos, cuando todo ojo le vea, se acabó la oportunidad de ser salvos por gracia a través de la fe.
¿Sí? Porque ahorita nosotros somos salvos, todos los que hemos creído somos salvos a través de creer en el Cristo que no hemos visto y que no hemos tocado, ¿verdad? Pero que así como fíjense, un día también pasaba algo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son guiados por el Espíritu. Y razonando y meditando en esa palabra dije, ciertamente con mis ojos no he visto a Dios como no se ve el viento, y tampoco he podido tocar ni agarrar el viento, pero veo lo que el viento hace, también me doy cuenta y puedo ver lo que Dios hace. Y por eso puedo vislumbrar y darme cuenta que Dios existe y que es real. Bueno, vamos a ver otro de los conceptos que queríamos ver era que el peor pecado era la incredulidad, ¿se acuerdan? Y que dijimos, es necesario, es algo muy grave. Y a veces pensamos que la incredulidad es para la gente de allá afuera, pero ¿qué creen? Es para los creyentes, los que estamos aquí adentro y que conocemos la palabra de Dios. El pecado más grave es no creerle a Dios. ¿Qué pasa cuando no le creemos a Dios? Una, estamos en rebeldía, le hacemos a Dios mentiroso y no obtenemos nada de los beneficios que esta herencia. ¿Se acuerdan que dice Antiguo y Nuevo Testamento? Aquí hay una herencia que hay que reclamar, hermanos. Hay que creerla y reclamarla. Y cuando reclamamos esta herencia empiezan a fluir las bendiciones de parte de Dios y nuestra vida empieza a cambiar de una forma tan diferente que decimos, ¡gloria a Dios! No nos queda más que alabarle por todos sus beneficios y todas sus bendiciones que empiezan a fluir. ¿Y cuándo? Cuando le crees. ¿Se acuerdan que hace 8 días un versículo que decía, ¿qué debo hacer para hacer la obra de Dios? Y le dice, y esta es la obra de Dios, que creas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a ir a la Escritura y vamos a ir a ver el libro de Hebreos, por favor. Vamos juntos al libro de Hebreos. Me llamaba la atención ayer y yo creo que el Espíritu Santo puso esto en mi mente. Por todo lo que empecé a encontrar en Hebreos, digo, lo hemos leído varias veces, pero el libro de Romanos fue hecho para los romanos que eran incrédulos, que eran paganos. Pero el libro de Hebreos les habla ya a otro nivel espiritual porque fue hecho para gente que conocía de Dios y creía en Dios. A ellos ya les habla de otra manera, con palabras espirituales. Vamos a ver entonces Hebreos 3, del 10 al 13, por favor. Amén. Hebreos 3, capítulo 3, del 10 al 13, y dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, no tienen una fe firme, están, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Dios me ayudará? Híjole, ya Dios me abandonó. Dios no quiere eso. O crees o no le crees. No es que sí o que no. O le crees que todo lo que está aquí es verdad, o no lo crees. Y dice, fíjense, se molestó Dios con ellos porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón enfermo o malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A ver, fíjense, ya les está dando otro nivel a los hebreos, ¿verdad? Y les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo o enfermo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Verdad que la incredulidad es como una enfermedad? Una enfermedad que no nos deja avanzar espiritualmente. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a ir también ahí mismo en Hebreos 3, del 17 al 9. Hebreos 3, del 17 al 9. Sigue hablando, ¿verdad? Dice, ¿y con quienes estuvo el disgustado por 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el
desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué no pudieron entrar en el reposo del Señor? A causa de la incredulidad. ¿Saben cuál es el reposo del Señor? Porque muchos de ellos estaban pensando que el reposo del Señor es 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Pero Dios los quería llevar a un reposo muy diferente, a un reposo permanente, constante, un reposo de la mente y del alma, que no estuviéramos ansiosos, preocupados, temerosos. Dios quería que entráramos en ese reposo de Dios, estando confiado y que no temamos ni lo que nos pueda hacer el hombre, ni el diablo, ni nadie. No, quiere Dios hacernos libres del temor, libres de la duda. Ese es el verdadero reposo de Dios, una paz espiritual permanente. Dios quiere que entremos en ese reposo. ¿Y cómo? Creyendo. Si eres incrédulo, no vas a poder entrar en el reposo de Dios y vas a estar en luchas terribles, con temores y con un estrés muy grande. ¿Y todo por qué? Porque no le has creído. Si tú le crees a Dios, Dios se va a hacer cargo de todo lo que te está pasando. Eso no significa siéntate, acuéstate y que al cabo que Dios se tiene que hacer cargo. Tú haz tu parte sabiendo que Dios va a hacer la suya. Amén. Que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Amén. Luego, ahí mismo en Hebreos 4, vamos a leer del 2 al 3 y dice, bueno, desde el 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia o la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces fíjense, también ya estaban escuchando la leche espiritual, la palabra espiritual, la carne, la vianda espiritual, y no les aprovechó de nada porque no iba acompañada de fe. ¿Y fe qué es? Confianza obediente, creer y confiar. Entonces oyeron pero no creyeron, dudaron, no les aprovechó de nada, ¿verdad? Y luego dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en su reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero fíjense lo que dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es un reposo espiritual, es una confianza de nuestra alma. Ya no estamos temerosos del día de mañana. Hermanos, mi padre pues me enseñó mucho a ser precavido hacia el futuro. Mi padre era un hombre minusválido, usó muletas desde niño, no podía caminar. Y bueno, entonces él siempre estaba pensando, decía, hijo, he visto en mi vida muchas cosas y lo que te pido es, siempre hay que ver para el futuro, porque el futuro es oscuro. Y él siempre estaba queriendo ahorrar y su temor era algún día estar más desvalido, no físicamente, sino ahora sin las cosas materiales para su vida, ¿no? Y siempre él me estaba dando esos consejos. Entonces me hizo siempre estar pensando qué voy a hacer en el futuro. ¿Y qué creen? Llegó Dios y me dijo, así no. Y fueron lecciones de años, hermanos. Dios trató conmigo años para hacerme entender que dice, bástale a cada día su propio afán. Y podríamos ver muchas lecciones aquí. ¿Se acuerdan cuando les daba el maná del cielo y que ellos querían juntar para varios días? Si juntaban para varios días se les echaba a perder. Es nada más lo que te vas a consumir hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere... A ver, ¿por qué estás juntando para varios días? Porque piensas que mañana Dios ya no te va a dar. Ese es el fondo, ¿verdad? ¿Piensas que mañana ya no te va a proveer? Pues no. Diario vas a depender de mí. Diario vas a depender de mi gracia, dice el Señor. Diario vas a depender de mi misericordia. ¿Y qué creen? Aprendí eso, a decir, Señor, bástale a cada día su propio afán. Hoy me diste de comer, hoy te doy gracias. Hoy tengo un techo donde dormir, hoy te doy gracias. Hoy tengo vida, hoy te doy gracias. Mañana no sé si ya esté muerto. ¿Para qué me estoy preocupando? No quiere decir que seamos irracionales, hermanos, pero
realmente entramos en esa paz confiando en Dios. El día de mañana está en las manos de Dios, así como el día de hoy. Mañana Dios no se va a ir de vacaciones y me va a abandonar. Mañana Dios va a seguir conmigo, ¿sí o no? Entonces, y de veras, Dios de una manera difícil, casi que a cintarazos, me enseñó a confiar en Él cada día y a darle gracias cada día. Y cada día me tengo que poner la armadura de Dios. Fíjense que he aprendido que hay esos ciclos muy importantes. Cuando acaba un día, lo que acabó el día de hoy es vuelves a empezar. Entonces, el día de mañana, cuando amanece, hoy empiezo mi día y hoy empiezo otra vez poniéndome la armadura de Dios, y hoy empiezo dándole gracias a Dios porque hoy me dio vida. Y otra vez volvemos a todo lo que les dije. Hoy tengo que comer, hoy tengo que vestir. Que si el panorama está negro, pues sí se ve negro. Se ve negro, muy negro. Pero ¿qué creen? Aunque esté negro, está en las manos de Dios. Y Dios dijo, y Él no es mentiroso, Él dijo que no te dejaré ni te desampararé, ¿cierto? Es más, dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y viene el diablo, sí, a los justos, pero tú no eres justo. Y yo digo, hey, no, por mis obras, claro que no soy de lo peor, pero por la confianza que he puesto en Cristo Jesús, mis pecados han sido borrados y soy declarado justo delante de mi Padre. Ahí es cuando tenemos que hablar la palabra, levántate y contéstale al diablo, que te quiere poner duda y temor. En ese momento, sí, soy de lo peor, en mi carne, pero en Cristo Jesús soy más que vencedor y tú ya estás vencido. Y en Cristo Jesús soy justo delante de Él. Él así lo hizo por cuando he creído. ¿Parece irreal esto o no parezca justo a nuestra justicia propia del ser humano? Fíjense que los hebreos, el pueblo de Dios, eso era lo que querían. Ellos decían, no, ellos querían justificarse delante de Dios por las obras de la ley y decir, yo soy bueno porque he hecho. Y aquí mismo en Hebreos dice, buscando la justicia propia, la justicia de los hombres, tropezaron y no encontraron y no entendieron la justicia de Dios, que es por gracia. Cuando Dios dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y nosotros, si hoy tenemos vida y si hoy estamos delante de Dios y aquí, hermanos, es porque Dios hoy nos regaló la vida. Amén. Y hoy, fíjense, decía, cuando lo entendió el profeta Jeremías, decía, nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios. Nuevas son cada mañana. Y nosotros debemos entender eso. Hoy me dio vida, hoy tuvo misericordia de mí, hoy le doy gracias y hoy lo alabo. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, quedamos ahorita, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Ahora vamos a ir a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Versículos del 35 al 38. Es más, desde el 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. De aquí ya hay otro versículo que dice, con fe y con paciencia se heredan las promesas de Dios. ¿Cómo se heredan? Y aquí está aquí mismo en Hebreos, ¿cómo se heredan las promesas de Dios, hermanos? Con fe y con paciencia. Bueno, porque aún un poquito, en el 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará, en el 38, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo es vivirá por fe? O sea, mas el justo vivirá por confiar en Dios, por creerle a Dios. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, tú ya eres justo porque has creído, pero si dejas de creer, no vas a agradar al Señor. Fíjate, mas el justo vivirá por confiar en Dios, por creer en Dios. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando empiezas a dudar de Dios y de sus promesas, ya no le agradas a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la incredulidad es un pecado, hermanos. Inmediatamente, Señor, ayúdame en mi debilidad. Quiero creer. Quítame esta duda. Ayúdame a creer. Y Dios te ayuda, hermanos. Se vale que hubo quien lo hizo. Hubo quien le decía, Señor, ayuda a mi incredulidad.
disponibilidad y Dios les ayudó y les dio lo que querían. Sí, amén. A veces pensamos como si Dios, les decía, como si fuera un juez que está enojado con nosotros y que está viendo a ver de qué manera nos trata mal, ¿no? Pero no es así. O como si fuera un genio malvado que en cuanto nos equivoquemos, ahí te va el castigo. No es así. Dios te ama. Pensaba no ver esta parte, pero sí la vamos a ver. Mateo, vamos a alargarnos quizá un poquito, pero ahí va. Mateo 14, del 22 al 23. Gloria a Dios. Mateo 14, del 22 al 23. Gloria. Amén. Amén. Dice, Jesús anda sobre el mar, ¿verdad? Ya llegaron todos ahí, Mateo 14, Amén. del 22, y dice, es del 22 al 33, ¿eh? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, el contexto, había olas, grandes olas, que azotaban la barca y había vientos fuertes, ¿verdad? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya no entrando aquí, vemos que estaba haciendo algo sobrenatural. Un milagro le llamaríamos nosotros, algo que normalmente no pasa, ¿verdad? Era un milagro que él estuviera caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Vemos varias cosas. Lo primero es, no temas. En otro lado, vi que, o en varios lados, Jesús daba orden. No temas. Nos ordenaba, no temas, porque el temor es lo contrario de la fe. Primero es la duda, luego el temor, y es totalmente lo opuesto a la fe, a la confianza. Entonces, es una orden para nosotros, no temas. Ya se los dije, Dios, el objetivo es que hacernos libres del temor, ¿verdad? Libres de la duda, y entonces entramos en el reposo de Dios. Bueno, y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, aquí vemos otra vez, era un capricho de Pedro, ¿verdad? ¿Para qué andar sobre las aguas? Ven cómo a veces viene el diablo y te dice, Dios no te va a dar eso que le pediste porque son caprichos, ¿verdad? A cada rato nos quieren nulificar cuando le pedimos cosas a Dios. No, es que eso ya estás pidiendo para tus caprichos. Pues aquí Pedro le pidió, Señor, si eres tú, di que yo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, estaba sobre las aguas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando oyó la orden de Cristo Jesús, ven, bajó de la barca y empezó a hacer lo imposible, hermanos. Empezó a caminar sobre las aguas. Y luego dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundir, y comenzando a hundirse. A ver, ¿cómo se comenzó a hundir? Porque tuvo miedo. ¿Qué es miedo? Lo contrario de la fe. Cuando le dijo, ven, entró la confianza y él empezó a hacer lo imposible, porque estaba creyendo y confiando. Pero cuando vio las consecuencias, los fuertes vientos y las olas, le entró miedo y se empezó a hundir. A ver, hermanos, ahorita por el Señor, miren, esto no quedó nomás porque sí. Este suceso, y le doy gracias a Dios por Pedro, porque hizo todo eso, porque era para enseñarnos algo. Estamos aprendiendo una gran lección, hermanos. Fíjense, empezamos a pedir lo increíble. En este caso, a lo mejor, dame un hijo. Le creo a Dios, pero luego van a venir los fuertes vientos y las olas, ¿verdad? Y una de dos, o me dedico a ver los fuertes vientos y las olas, o aunque los vea, me regreso y pongo mi mirada en Cristo Jesús. Ignora las olas. Sabes que están ahí, pero dices, sí, pero Dios me dijo y yo voy confiando en Él, agarrado de Él. Ya estoy haciendo lo increíble, me sigo agarrando de Él. Pero mira los fuertes vientos, y allí están, no lo voy a negar.
Ahí están, pero yo sigo agarrado de él. Y así, bueno, ahí les va. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y Dios dijo: no, como tuviste miedo y no tuviste fe, ahógate. ¿Verdad que no le dijo eso? No. Por incrédulo, que se ahogue. Ese sería el Dios cruel que a veces pensamos que es, pero Dios no es así. Fíjense. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya ibas, ¿por qué dudaste? Pero les digo, no lo dejó que se ahogara, ¿verdad? No. Aunque dudó, bien, ¿por qué dudaste? ¿No crees que hoy también te está diciendo a ti el Señor: ¿por qué dudaste? Pero no es nada más para reclamarte, es una exhortación a que ya no dudes, hermano. Ahora créele y empieza a ver milagros y milagros y milagros en tu vida. Cosas sobrenaturales. Para Dios no hay imposibles. Lo declara el profeta Jeremías y empieza a decir: tú que hiciste, creaste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ni hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para Dios. Me voy a apresurar para terminar esto porque si no nos va a dar el tiempo. Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, ¿no creen que el viento tenía un propósito? ¿No creen que Dios permitió el viento a propósito? Claro, era para enseñarle una lección a Pedro y a todos los demás. Él podía haber calmado el viento antes de que se bajara Pedro, ¿no? Pero si no, Pedro no iba a tener la lección de: pon tu mirada en Cristo Jesús. Y aunque vengan los fuertes vientos y las olas, tú síguete agarrado de Dios. Eso es fe y confianza, ¿eh? Eso es fe y confianza. A pesar de lo que esté oyendo, viendo y tocando, yo sigo confiando en Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, hermanos, vamos con esto, vamos a irnos otra vez a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Y vemos rápidamente 2 o 3 versículos desde el 1. Nos vamos a ir brincando, pero Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, antes de empezar en Hebreos, no pierdan esa página de Hebreos 11. No me resisto en dejar de compartirles Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Amén, gloria a Dios. Del 15 al 18. Primera de Juan, capítulo 4, del 15 al 18 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y luego dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso no quise dejar de compartírselos, hermanos. ¿Ya vieron? Si nuestra fe está basada en el amor de Dios, no hay temor. Y no está basada en un amor terrenal, está basada en el amor divino, ¿verdad? En el amor eterno que nunca deja de ser. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero si ponemos toda nuestra confianza en Dios, basada en su amor eterno, el temor se va, hermanos, y la duda se va. Vamos a regresar entonces a Hebreos, por favor, Hebreos 11. Es pues la fe, la seguridad o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
En el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve y se toca, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se acuerdan que también el otro día compartimos en Romanos 4 que dice que Dios llama a existencia aquello que no existe? Con su palabra Él llama a existencia aquello que no existe. Dice, es una otra traducción, pero aquí en la Reina Valera encontramos: Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son, o sea, que no existen, como si ya fuesen. Pero en otra traducción dice: Dios llama a existencia aquello que no existe. Todavía no existe, pero por la fe lo llama y viene a existir. Nosotros imitamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pues tenemos que hacer lo mismo: llamar a existencia aquello que no existe. Donde está la enfermedad, voy a llamar la salud, ¿no? Enfrente de la escasez, voy a declarar abundancia. Ay, pero este señor está loco. Pues miren, esas locuras funcionan y viene a existencia y sucede los milagros, hermanos. Es la manera de que los milagros sucedan. Bueno, y luego vemos ahí mismo en Hebreos el 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confiar y creer en Dios es imposible agradarle, porque es necesario, es forzoso que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya habíamos dicho, entonces es forzoso que yo crea y confíe que cuando me acerco a Dios, Dios va a hacer algo, me va a premiar de alguna manera. ¿Cómo y cuándo? No lo sé, pero yo sé que voy a esperar algo de Él. Y luego dice, en el 11 y 12, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Yo me preguntaba, ¿cómo? Bueno, es que Abraham o Sara sí recibió al hijo, pero a Abraham se le dijo que iba a ser padre de multitudes y él nomás alcanzó a ver a Isaac. Ayer incluso dije, ¿qué no alcanzó a ver también a Jacob? No, nomás alcanzó a ver a Isaac. Pero así como dice aquí, creyéndolo, acariciándolo de lejos. Y ahora, ¿qué creen? También hace rato, el Señor estaba tratando conmigo hace ratito y dice: Abraham es tu padre. Dice: tú le creíste, ¿no? Eres hijo de Abraham por la fe. Amén. Él es padre de todos nosotros los que hemos creído. Amén. No nada más los que son sus descendientes. Bueno, no los voy a llevar a otra parte que en la Biblia, porque si los voy a traer de aquí para allá, pero hay una parte que dice: no es judío el que lo es por nacimiento, dice, sino el que lo es por corazón. Y entonces resulta que nosotros, nuestro corazón ya está circuncidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios. Imagínense, y sí me ha tocado ver, desgraciadamente me ha tocado ver descendientes de Abraham que no creen. ¿Que no creen? ¿En serio? Con mucho pesar dices: este es descendiente físicamente de Abraham, y no creen. Y nosotros que éramos el olivo silvestre, Dios nos tuvo misericordia, se reveló a nosotros, y nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. En el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito,
habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Este versículo 19 me llama mucho la atención. Dice: pensando que Dios es poderoso. O sea, Abraham estaba convencido y creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Cuando a Abraham se le pidió que sacrificara a lo más preciado que tenía, que era ese hijo tan deseado, y ahora le pide al Señor que lo sacrificara. Qué Dios tan cruel, ¿verdad? ¿Por qué le pidió que lo sacrificara? No es que fuera Dios tan cruel, era para que nos diéramos una pequeña idea de lo que le iba a pasar cuando iba a sacrificar a su hijo por nosotros, ¿verdad? Era para que te des una pequeña idea de lo que yo voy a pasar. De hecho, dice que Cristo Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces Dios de alguna manera nos estaba enseñando lo que le costó el sacrificio tan grande de dar a su hijo. Entonces, tanto lo había esperado Abraham, y ahora le dice: sacrifícame a tu unigénito. Pero ¿qué creen? Ahorita en lo que nos vamos a centrar es por cómo es que llegó Abraham a esta fe, a esta convicción de que Dios era capaz de aún de levantarlo de los muertos. Y créanme lo que sí, Abraham iba convencido y dijo: si él me pide esto, yo lo hago. Y dijo: sé que si sacrifico a mi hijo, Dios lo puede reintegrar y lo puede regresar a la vida, aunque esté hecho pedazos, Dios lo puede regresar. ¿Cómo llegó Abraham a esa fe? Bueno, vámonos entonces a Génesis capítulo 17. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 17. Gloria a Dios. Versículos del 5 al 6. Amén. Vamos a irnos rápido, hermanos. Génesis 17 del 5 al 6. Dice: no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Ven cómo Dios empieza a actuar? Le empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Dios empieza a llamar a existencia aquello que no existe. Y luego de ahí nos vamos ahí mismo del 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham, ahora ya era Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Fíjense, Dios con la palabra empieza a declarar lo que iba a pasar. Amén. Empieza a decir sus planes y lo que él quería. O sea, empieza a llamar a existencia lo que no existe, ¿verdad? Empieza a decirle y a poner en Abraham, en su corazón, la fe, la certeza de que aquello iba a pasar. ¿Alguien sabe cuántos años tenía Abraham en este momento? ¿No? Bueno, pues tenía 100 años ya. Pero antes le había dado esta promesa más atrás, cuando él tenía como 80, fíjense, ya bien digno. Y le había dado esa promesa y 20 años llevaba esperando. ¿Y qué creen que pasó? Lo natural. Abraham, pues su cuerpo se fue envejeciendo, se fue deteriorando, sus músculos, sus huesos. ¿Y cómo se imaginan a una persona de 100 años? Es que lo leemos aquí muy rápido, hermanos, pero vamos pensando cuál era la realidad. ¿Cómo se imagina una persona de 100 años? ¿Alguien ha conocido a una persona de 100 años? Mi papá murió a los 95, y conozco una persona, una tía de mi esposa que tiene 101 años. Y ahorita la tía se mueve con muchísima dificultad, le duele todo, le duelen los huesos, los músculos, ya está tan frágil a esa edad. Y no crean que a los 100 años, ya desde los 90 ya empieza uno. ¿Qué más pasa? Oye, te invito a esto, ya no quieren comer. Ya no hay ganas de nada, hermanos, a esa edad, ¿o sí? Ya muchas funciones del cuerpo dejaron ya las hormonas ya cambiaron, no nada más de la mujer, también del hombre. Entonces les digo, ya todo eso, imagínense ir viendo que se iba secando cada día,
y no llegaba la promesa, y no llegaba la promesa, y se iba secando, su vigor se le iba yendo, y no llegaba la promesa. Por eso Dios lo visitó varias veces. En esta de Génesis ya tenía los 100 años y le viene a regresar, a reafirmar la promesa que le había hecho atrás. ¿Sí? Y le dice, por eso le dice, sí, porque él en este momento ya tenía un hijo que se llamaba Ismael, de la esclava Agar, ¿verdad? Pero no, o sea, viene Dios a decirle, aquí en el 15, y dijo Dios, también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré. Por eso le dice, sí la bendeciré, sí, créemelo, la voy a bendecir. ¿Qué edad tenía Sara? 90 años. 90 años. Ya se adelantó la hermana y lo buscó. Ciertamente tenía 90 años. Pues, yo no quisiera decirlo, pero sí ya estaba viejita Sara. ¿Cómo se imaginan a Sara de 90 años? Igual, moviéndose lentamente, encorvada, que todo le dolía. Miren, no quiero ofender a nadie, pero a veces ya cuando yo he visto que ya cuando están así muy grandes, duelen los huesos y ya no se bañan, no se asean, y uno dice, ay, qué sucio. No, pues les duele un montón. Eso le pasaba a mi abuela. Pero bañarse era estar con reumas y un dolor insoportable, entonces le sacaba la vuelta, ¿no? Entonces a veces uno tiene que ir a entender y dice, oye, pues a ver de qué manera un baño de esponja, o a veces no, pues no, que no se bañe. Porque ¿para qué los quieres ver estarse retorciendo de dolor? Pues ya Sara por ahí andaba, Y ahí dice, sí, a Sara la voy a bendecir. A la viejita toda encorvada de 90 años. Bueno, ese es el contexto, hermanos. Ustedes si hubieran estado en el caso de Abraham, ¿qué hubieran hecho? ¿Te estás burlando de mí? Pues ¿qué creen? No crean que Abraham fue como nosotros, hermanos. Se rió, lo vamos a ver aquí, y se rió por incredulidad. Pero luego recapacitó y le creyó a Dios. Miren, vamos a seguirle, ahí mismo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro en el 17 y se rió y dijo en su corazón, fíjense, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero fíjense, dice se rió en su corazón. Pues igual que no, ya viéndose así como a estas alturas. Y lo dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, de este último versículo vemos que él ya había perdido la esperanza, ¿verdad? Ya había perdido la esperanza. Sí, Ismael, pero le acaba de decir que no, que iba a ser de Sara, ¿no? Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac, si ven hasta abajo, significa risa. ¿Por qué le va a poner esa? Porque te reíste. Porque causa risa que unos viejitos ya de 100 años y de 90, ¿cómo van a tener un hijo a estas alturas, verdad? Pues miren, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios pudo haberle dado el hijo a los 60 años, o a los 80, o a los 70, pero si se lo hubiera dado, hubiéramos empezado con suspicacias. Bueno, pues es que a veces hay gente muy fuerte, su genética, etc. Pero Dios a propósito se esperó y se esperó y se esperó y se esperó para que, llegando a esa edad, la gente, a todos los que leyéramos esto, nos fuera cierto o nos fuera muy razonable que en forma natural ya no era posible que los dos tuvieran un hijo. No era posible ya a esa edad. Y por eso Dios quería establecer que fue solamente a través de un milagro que ellos lograron tener un hijo, ¿verdad? Bueno, le seguimos adelante en Génesis capítulo 18 del 1 en adelante, y dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda,
a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Habla de 3 varones. Hay quien dice que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que era Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero bueno. Y luego dice: entonces Abraham, en el 6, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, imagínense deprisa, no quiero imitarlo, pero imagínense el viejito de 100 años cómo era su prisa. Y fue a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer te dará un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba atrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, fíjense, en este versículo ella establece que ella ya no podía y él tampoco. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Les parecía tan imposible, tan increíble, era una montaña inamovible eso, que se rieron y dijeron: ¿cómo va a ser posible? Pero Dios dice: ¿por qué se ha reído? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Nada más vamos a ver un poquito más para que vean lo que sigue. Dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba